estabas diciendo que haces un acercamiento al Corán como si de un libro corriente se tratase. ¿Por qué razón haces esto, hermano? Bueno, yo cuando leo cualquier otro libro, ¿no? Voy cambiando de postura, intento verlo desde diferentes lugares, ¿no? Como con qué se encuentra el no creyente cuando se acerca al Corán, qué se encuentra el creyente, porque obviamente cambia mucho tu, tu punto de vista, no, a ver, ¿cómo decirlo? Este, el creyente y el no creyente ven cosas totalmente diferentes cuando se acercan al Corán, ¿sí? Así una persona que considera que Dios es malo entiende los versículos con un sentido totalmente diferente a lo que entiende una persona que lo ve pensando Dios es bueno y es misericordioso. Y vos sabés que yo lo que me encontré es que el Corán realmente se amolda a ese pensamiento, a cómo uno ve a Dios, ¿no? Pero llega un punto en el que cuando vos entrás al Corán con una idea errónea, por ejemplo, pensando que Dios es malo, en algún punto te lo va a hacer ver eso el Corán, te va a decir, estás equivocado, esto no es así. Es más, tiene eh, estos, eh, estas dos palabras clave que son más clemente, más misericordioso, ¿no? Y así comienza cada una de las suras del Corán. Entonces es imposible, por más que uno quiera, ¿no? Leer el Corán con esa perspectiva, ¿no? De que Dios es malo y Dios nos puso en este mundo para sufrir. Entonces, yo igualmente te digo, utilicé este sistema, ¿no? Para ver si yo podía ver algo que no veía por causa de mi adoctrinamiento, le podría decir, ¿no? Mm. Yo quería trabajar con eso. Muy bien, Honestamente, muy buen método, hermano, ese, ¿eh? mira, yo te digo, fue em, tanto, a ver, no encuentro la palabra, me sentí como atrapado en lo que era este campus universitario en Medina. Yo vi que peligraba mi individualidad de alguna forma ahí. Eh, bueno, vos sabés que yo tengo ciertos estudios, ¿no? Que anduve por ahí investigando por ciertas ramas y llegó un día en el que yo llegué a la conclusión de que me van a volver parte de una masa boba, ¿no? Y yo tengo que hacer algo por romper con esto, tengo que ser yo mismo. Este, y vos fíjate lo que hice, ¿no? Yo estaba allá de túnica y con barba larga y, me rasuré la barba, me saqué la túnica, andaba después con un jogging y musculosa por los pasillos. Había hermanos que incluso se daban vuelta y me decían así como, ¿no? Ya, ¿Por qué ya, vos sí, las sos? tonterías, sí. Bueno, pero yo hice la mía en este sentido, hasta me dejé crecer el pelo. Digo, todos tienen pelo corto, yo me dejo crecer el pelo ahora. Así que bueno, así andaba, afeitado, vestido como occidental, y con Y el no pelo te decían largo. nada, los profesores. No, vos sabés que estábamos en pandemia cuando pasó eso. Ah, Teníamos online, teníamos clases online, este, con lo cual ninguno llegó a verme la cara. Pero bueno, eh, te soy honesto, mira, digo, gracias a Dios que tenía un compañero que es una maravilla de persona, que tenemos nuestras diferencias, uno tiene diferencias con todo el mundo, ¿no? claro. Incluso con quienes piensan más o menos igual que uno. Siempre en una cosa uno no está de acuerdo. Y bueno, este hermano, alhamdulillah, qué sé yo, nunca me dijo nada. Si me dijo algo alguna vez fue con mucho humor, ¿viste? Entonces no, nada, yo estaba tranquilo ahí con él, la verdad. Cuando llegué a Buenos Aires sí me planteé si iba a seguir o no estudiando allá, porque eh, pensé, bueno, realmente la pasé mal.
internamente la pasé mal en el sentido de que dije, a ver, yo no creo que el Islam sea una barba y una túnica. Eh, No, me parece contraproducente y dar aparte, hermano, imagen. perdona que te haga un inciso, es que dices cosas interesantes que me vienen a mí a la cabeza. Eh, es bastante representativo de que el compañero que tú tenías, digamos, de habitaciones cercano a ti, te la tomara como un poco, pues así con humor, toda la cosa, y que otros compañeros, es decir, cuando tú estabas fuera, delante del grupo, se paraban así y se todas estas tonterías, esta hipocresía, creo que es algo general y pasa, porque yo me he encontrado en la misma situación, o sea, estar con gente y decirte, no, esto es haram, esto no es así, tal, pero después cuando estás solo con esa persona, pues bueno, como que te habla más normal, como que no pasa nada, parece que siempre delante del grupo tiene que haber esa posición, esa, no sé cómo decirlo, esa careta, ¿no? La careta le llamamos aquí a esa máscara ahí delante, como hacer parecer que, oye, no, mira, yo soy un tío recto, ¿no? Cuando realmente después, en el fondo, no piensas así, porque imagínate tú que todo el mundo se guiase por todas esas tradiciones, todo, o sea, que realmente pensara que es así y que intentara cumplirla, pues imagínate lo que serían los países musulmanes, ¿no? O sea, en general la mayoría toman una postura frente a esa tradición, pero es más eso, es una postura. Después, en su día a día o en su contacto más personal con la gente, ves que pasan completamente de la mayoría de tradiciones y de preceptos que vienen de esa fuente, ¿no? Y bueno, hermano, y estabas diciendo, perdona, pero es que me ha parecido interesante ese punto. Entonces tú vuelves, ¿no? Para acá, o sea, para Argentina. Ah, sí, 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 sí. Este, y bueno, ya planteándome, ¿no? Si iba a seguir estudiando o no, porque yo pensé, esta gente realmente no tiene las respuestas que yo busco. No voy a encontrar a Dios con esa gente. Este, voy a aprender, qué sé yo, jurisprudencia, quizás, sí. Eh, voy a visitar lugares, sí, pero tampoco es lo que yo quería, ¿entendés? Tenía otra necesidad cuando fui. Es más, constantemente me invitaban, vamos a, qué sé yo, conocer esta mezquita y vamos a conocer a tal lugar histórico o vamos a hacer Omra, no sé, tres Pero de veces Allah, por... Allah nada, de Allah nada. Todo era geografía, historia, pero de acercarse a Allah poquito. La verdad que, no sé, quizá ellos sienten algún tipo de conexión. La verdad, no sé, tampoco me quiero meter en eso porque pienso que a veces la gente conecta con cosas con las que uno por ahí no conecta. Es como el tema de las buenas acciones, ¿no? Hay gente que le es fácil ayunar. A mí, por Sí. ejemplo, no. No, entonces ayunan 5 veces por semana y por ahí hay algunos que no dicen nada y hay otros que van y Sí, molestan con eso. hermano, pero es significativo si tu discurso durante el día, el 90% de tu discurso va enfocado hacia un ser humano en lugar de ir enfocado hacia Dios, también es significativo, ¿eh? ¿No te parece? Sí, es que para mí la situación es tan compleja. Yo he visto gente abrazar el Islam porque vio la telenovela El Clon, una telenovela brasilera, ¿no? Que hablaba sobre Islam, entre otras cosas. Bueno, gente que se acerca por eso, gente que se acerca porque le gusta un cantante egipcio, gente Sí, que se sí, no, acerca no, porque está vio un... claro, está claro. Está claro que cada uno Eh, tiene su motivación, pero me refiero que en tu caso particular, que es muy parecido al mío, hacíamos una serie de preguntas a la gente que teóricamente tenía conocimiento y sentíamos que las respuestas nos dejaban ahí, en el mismo sitio. Entonces, claro, y eso te motivó a tener o a darte cuenta de que tenías que empezar a buscar por tu propia cuenta. Y lo que te fuiste es
a lo que en un principio te acercó realmente a Dios, que fue el Corán. Es que a ti, o sea, tu caso y el mío es muy similar. Sí, bueno, es que lo que más repiten ellos, es que si, si uno entra a desesperarse es por culpa de ellos, porque de entrada te dicen, a ver, en el Corán todo es lógico, y empezás a ver cosas muy ilógicas que pasan a tu alrededor. Te dicen, el Corán tiene todas las respuestas a todas las preguntas, pero no encontrás respuestas, no te dan las respuestas. Entonces, uno Te, dice, bueno, ¿cuál? te mandan para el Hadith. Mira, a mí muchas veces ni siquiera me mandaron al hadith, me dijeron, y ese tema es para una clase de 2 horas, inshallah. No, y ahora tendría que ver lo que dice en árabe. En español no sé de qué me estás hablando. O te dicen, sí, bueno, la verdad que no sé, pero lo voy a averiguar y te voy a avisar. Y no, te avisan. Ya, ya, ya. Subhanallah. De las pocas veces que yo hacía una pregunta, porque no soy una persona que hacía las preguntas en la mezquita. Yo me hacía las preguntas en mi casa y me ponía a investigar, o sea, me ponía a buscar libros, salía a comprar libros de Islam, que es muy difícil encontrarlos, pero yo encontraba de vez en cuando un libro acá. Descargaba libros de internet y leía, porque a mí me daba vergüenza ir con una pregunta que quizás estaba en un libro y yo tenía acceso a ese libro, ¿no? Ya, ya. Pero está claro que tú, para hacer tu búsqueda, y de hecho, a las evidencias me remito, no necesitabas a nadie. Estabas ahí en el núcleo, en lo que teóricamente es el núcleo del conocimiento, de la sabiduría islámica, y resulta que seguías buscando por tu cuenta tus dudas porque veías que ahí no te aclaraban nada. Es muy significativo eso también. Claro, tú no te veías como, no sé qué término utilizar, pero como una persona que está allí para memorizar una serie de libros y repetirlos de memoria, como los han repetido sus maestros, sin aplicar ningún tipo de discernimiento y sin reflexionar por tu cuenta, ¿no? Entonces, claro, eso te devolvió otra vez al inicio, al Corán. Y, hermano, ahí fue donde tú te empezaste a replantear cosas o afianzar otra vez en Dios, ¿no? Cuando vuelves al Corán y te pones a hacer ese análisis por ti mismo, ¿verdad? Sí, a ver, yo me pongo a leer el Corán buscando lo que había comenzado a buscar en un principio, ¿no? Esa, la misma pregunta. Entonces, ¿me mintieron o existe realmente Dios? Entonces yo seguía con esa pregunta, dije, bueno, no voy a volver a leer la Biblia ni los Evangelios, realmente no puedo, siento que el Corán alcanza un nivel de perfección tan alto que no podría tocar ningún otro libro. Entonces, si este libro no tiene la verdad, yo no busco más en ningún otro Ya, lado, porque si se te apaga eso, se te quema el único foco que tienes en tu casa. Eh, yo realmente lo sentí así, estuve muy triste, estuve haciendo como una especie de duelo durante varios meses, este, porque realmente sentía que el Corán era todo, era el fin del camino, y si la respuesta no estaba ahí, no existía. pues sí. Eh, y bueno, claro, yo cuando me pongo a leer de nuevo el Corán, digo, pero acá hay cosas que yo no, jamás había visto, que jamás nadie me había hablado de qué sé yo, ciertas cosas, ¿no? Eh, y me empecé a encontrar con otra religión, con otro libro. Y yo digo, ¿y todo esto dónde estaba? La verdad que Ya, ojalá. cada vez que agarro el Corán, descubro algo nuevo para mí, y se lo he dicho a un amigo mío, le digo, vos sabés que es otro libro. Todo este tiempo estuve leyendo otro libro. Yo lo leo ahora en árabe, no solamente por el tema de la traducción, sino porque además es otra religión. Y no me gusta llamarlo religión, pero bueno, para que entendamos todos, Sí, sí. es otra cosa y realmente hace que vea como poca cosa todo lo que hice antes,
¿no? Es más, hoy en día estoy más seguro de que estaba mucho más cerca del Islam antes de abrazar el Islam que cuando lo Subhanallah, abracé. subhanallah. Que esto, claro, nos reímos, pero es que es el problema, es algo que sucede más a menudo de lo que te piensas, hermano, ¿eh? Que hay gente que cuando se acerca al Islam, cuando está en su periodo inicial, que no tiene toda esa contaminación que, por desgracia, nos meten, ¿no? Eh, Se notan más puros, más cercanos, una relación más cercana a Allah. Y cuando les empiezan a inculcar cosas que no tienen que ver con el mensaje de Allah, pues la gente se empieza, no voy a decir a desviar, pero sí se empieza a ocupar su mente y su corazón en cosas que no tienen nada que ver con el mensaje de Allah. Y al final acaban, pues en muchos casos, adorando a seres humanos, ya sean sabios, ya sean compañeros del profeta o ya sean incluso al profeta, a nuestro amado y querido profeta Mohammed. Entonces, es muy curioso, ese estado inicial tal vez es el ideal, ¿no? En cuanto al espíritu y ese acercamiento por uno mismo a través de la revelación, que es la palabra de Allah, el Corán, tal vez sería lo perfecto. Lo que pasa que en este campo estamos un poco en pañales porque si bien en otras épocas de la historia es verdad que han habido gente, han habido grupos, han habido movimientos que han dado una prioridad absoluta al Sagrado Corán, hoy en día, por desgracia, estamos en un momento en el que el Corán se pasa a un segundo o tercer plano y se da otra información como fuente fidedigna del Islam. Pero, hermano, yo, o sea, una vez tú te centras en el Corán, eh, empiezas a ver cosas que, como has dicho antes, no las veías o no te habías fijado. Y eso es una característica de la gente que se centra en el Corán, la gente que se centra en el Corán. Porque cuando tú estás leyendo solo el Corán y buscando solo en el Corán, claro, sin atender a otras fuentes de información, toda tu percepción, toda tu capacidad está centrada solo en la revelación y eso te permite profundizar hasta un punto que otra gente eh, les imposible de llegar, porque tienen la cabeza ocupada en otras cosas. Se encuentran un ayat y te dicen, no, espera un momento, a mí me dijeron que hay una tradición que explica esto y esto, y ya tu cabeza se va y se pierde, o sea, pierde el foco, ¿no? Que es el ayat o el pasaje o el texto coránico. Hermano, ¿recuerdas que ayer estábamos hablando, o el día que hablamos tú y yo, eh, sobre las distintas interpretaciones, las distintas posibilidades que tenía el libro, el Corán, pero recuerdo como tú me decías, sí, Omar, pero lo importante es que te llegue el mensaje. Y eso a mí me encantó y me quedé después pensando horas esa frase que me dijiste. Porque claro, se da que cuando profundizamos en el texto coránico, tú encuentras unas cosas, yo encuentro otras, pero sea como sea, ese libro en su forma general contiene un mensaje que es muy sencillo y es el que hace que la gente se acerque a Dios, que le cambie la vida a una persona. Entonces, desde esta perspectiva, hermano, ¿qué entiendes tú por el mensaje del Corán? O sea, lo que realmente transmite el Corán, sin profundizar demasiado. Yo, por ejemplo, en mi caso, hermano, para que se entienda, yo llego a la conclusión de que el Corán es un mensaje que nos enseña a sacar fuera la religión natural que todo ser humano lleva dentro y nos enseña a no adorar a Dios con ninguna otra cosa y a intentar hacer el bien. Ese es el mensaje principal, esencial desde mi perspectiva, que contiene el Sagrado Corán. Tú, desde la tuya, hermano, ¿qué les traes? O sea, ¿cuál es el mensaje coránico? A ver, sí.
Mirá, realmente yo considero que es imposible encontrar otro. Es el que es. Eh, Cuando yo pienso, cuando Sí, Dios sí. dice aquellos que sepan reconocer lo esencial, ¿no? Y para mí lo esencial, lo que plantea el Corán durante todas sus páginas, es la idea de que hay un solo Dios, Ujú. ¿no? Y luego, ¿qué es lo que desea, ¿no? El bien, la justicia. Entonces, para mí el mensaje es ese. No, Sí, no, sí, no sí. hay nada más complejo, es muy simple. Si vos sabes que Dios es bueno, Dios quiere el bien, vas a llegar a la conclusión de que, bueno, voy a intentar ser justo, como Dios es justo, ¿no? Como dicen los cristianos, ser bueno como Dios es bueno con vos. Eh, y vas a comenzar a hacer aquellas obras que te pide el libro, ¿no? Es como que uno, con lo esencial, aunque no tuvieses el Corán en la mano, sabrías qué hacer. Sí, pero ahí hay un punto entonces, hermano, porque hay gente que me ha preguntado si el Corán trata sobre la religión natural, lo que el ser humano lleva, este, eh, este ser un hanif, ¿no? Esta inclinación natural. Entonces, ¿para qué necesitamos el libro? Claro, pero el libro vendría a ser una conservación de esos principios tan sencillos y tan básicos de ese recuerdo, porque de hecho el Corán se le llama el dhikr, ¿no? El recuerdo. Eh, ¿Qué te, hermano, a ti, pero a ti qué te transmite, digamos, has dicho que entiendes que solo hay un Dios y que es un Dios bueno y que nos manda a hacer el bien. Pero cuando en determinados pasajes, determinados preceptos, hay distintas interpretaciones sobre un asunto, porque eso pasa, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la herencia, en el tema de la peregrinación, pues te puedes encontrar distintas interpretaciones. Donde no te encuentras distintas interpretaciones es cuando dice que des de comer o ayudes al necesitado, al huérfano, que seas bondadoso con tus padres. Ahí no hay muchas interpretaciones, ahí todo el mundo entiende, ¿no? Hay unas cosas básicas del Corán que eso todo el mundo las entiende. ¿Tú qué piensas sobre este tema, hermano? Sobre estas interpretaciones, digamos, que necesitan más elaboración y esas que son más sencillas. En cuanto Porque tú eres tú estudias el Corán, me interesa tu opinión, nos interesa escucharla a todos, hermano. Sí, pero vos sabés que, mira, eh, yo estoy más enfocado, ¿no? En comprender el funcionamiento, ¿no? Esta conexión entre la creación y Dios. Ajá, Y no tanto en lo que es la jurisprudencia. Es más, si hay algo de la jurisprudencia que no entiendo, me lo paso, no me importa, no es para mí algo que yo necesite resolver, porque las cosas como son, yo vivo en un país que tiene sus leyes, no son las del Islam, pero bueno, intenta ser también justo el país, ¿no? hombre, Con todo. hay una constitución, ¿no? O algo parecido a una constitución. Claro, Y claro. prácticamente en todas las constituciones del mundo te encuentras, bueno, temas relacionados con los derechos humanos y con los preceptos coránicos. Vale. Entonces, hermano, Entiendo que de crearse una nueva sociedad y, y teniendo la posibilidad de partir desde el Corán a ejercer justicia, obviamente sí estaría todo el tiempo enfocado en esos versículos. No lo estoy en estos momentos. Y vos fíjate, ahora que me mencionás el tema legal, una de las cosas que hice, ya me estaba olvidando, cuando llegué, fue leer la Sura de la Vaca y transcribir los versículos legales en un documento de Word y lo imprimí. Hice un libro con esas leyes y lo imprimí. eso, ¿Por qué? Porque yo tenía esta idea, digo, los libros de FIC son volúmenes, tienen sí, una bueno, sí. cantidad impresionante, ¿no? Y siempre repiten de que la parte más digamos, como que la legislación descendió sobre todo en Medina y como que gran parte de ella está en esta sura, ¿no? En la sura de la vaca. Y yo quería saber, realmente, eh,
Dios, ¿cuántas leyes nos revela en esta sura? ¿No? Es la que más leyes tiene. Y cuando lo imprimí era un libro de 10 páginas y lo imprimí tipo bolsillo. Este, Ya, eh, pero bueno, eso era algo que vos decís es tonto, pero yo lo tenía que ver. Lo tenía que claro. ver en mi mano y decir, ah, y lo demás se lo inventaron entonces. Es como, Hermano. una vez vi, Sí, sí, perdona, perdona. sí, a ver, no, iba a decir que una vez vi un programa de la Iglesia Católica, este, y tenían un escritor invitado, un sacerdote muy importante, que había hecho un libro con todos los ritos de la iglesia, y ese libro era más grande que la Biblia. No te digo que el Evangelio, sino que la Biblia. Claro. Es Este, curioso. De todas maneras, hermano, la idea de un fic basado en los versículos del Corán, claro, no te da para hacer un libro de fic. El Corán vendría a ser, en su sentido más básico y más literal, una constitución o un manual de principios y valores. De hecho, no me gusta compararlo porque eh, además, el Corán es anterior y eso es muy posterior. La Carta Universal de los Derechos Humanos te la encuentras dentro del Corán a modo de preceptos islámicos, dentro de los pasajes coránicos. Entonces, ¿qué sucede? Que tomar o hacer un fiqh, una jurisprudencia de uno o dos del Báqara y de otros suras del Corán, pues claro, es que no te da realmente. O sea, ahí está la opinión de uno, la opinión del otro, de aquella escuela, de aquel... y lo que te mencionan en esos libros es lo que ellos en su sociedad ven, lo que están observando, lo que saben que hicieron en la sociedad anterior, pero claro, todo eso aplicarlo al 2022, claro, lo que puedes agarrar son esos preceptos, esos principios del Corán y volver a establecer lo que, digamos, lo que era el Corán al principio también, una constitución. Después, claro, cada pueblo, a partir de esa constitución, estableció unas normas sociales y económicas para el funcionamiento, ¿no?, de su sistema. Pero eh, tú, desde un principio, tienes esta cosita de eh, buscar tu relación con Dios. Y a ti lo que después te interesa es, como acabas de citar, estos pasajes coránicos que hablan sobre la relación de Dios con la creación, ¿no? O con las criaturas. Eso es lo que, en lo que tú te centras. Claro, porque es lo que te nace desde el principio y te sigue ahí, lo tienes aún vivo. ¿Eh? ¿Es así o no, hermano? y bueno, y vos tenés un video en tu canal sobre eso, con este hermano que no me acuerdo el nombre, Malik. Malik, sí, Malik, sí, Sí. Este, bueno, yo encuentro esto, ¿no? Esa armonía con el todo, claro. lo que realmente es el camino del musulmán para mí, ¿no? Para mí eso es lo que implica el sometimiento a la voluntad de Dios, ¿no? El tener esa facilidad por transitar por el camino de la vida, ¿no? Que tiene un montón de leyes ya establecidas por él, ¿no? Hay cosas que sí o sí un ser humano tiene que atravesar y también tiene sus límites, ¿no? Sabemos que no podemos escapar del suelo, sabemos que Claro. tenemos que ir, ¿no? Hay cosas que parecen tonterías, pero en esos detalles hay una fuerza que te está conteniendo, en cierto modo. Sí, pero es muy curioso porque con un libro tan relativamente pequeño como es el Sagrado Corán, por ejemplo, tú y cualquier persona que profundiza, claro, siempre se va a decantar por una rama o por una perspectiva, mejor dicho, de enfoque en el estudio del libro. Tú fíjate que lo agarras por ahí, la relación entre Allah y sus criaturas, ¿no? Ese camino. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, eh,
lo he centrado mucho en la adoración a Allah, la adoración, ese, ese concepto de unidad, de no asociar a nada con Dios, de agradecerle, de alabarle, de glorificarle, que tantas veces también sale mencionado en el Corán, ¿no? Eso por un lado, esa relación del ser humano con Dios, y después la otra que tiene que ver con las acciones de bien. Claro, desde mi perspectiva yo entiendo las acciones de bien, aquel, digamos, aquel campo conjunto en el que todos estamos ahí dentro, ¿no? En el que nos relacionamos entre nosotros y, y digamos, yo he intentado profundizar en lo que serían esos valores, esos principios que Allah ha señalado, de cómo relacionarnos, cómo comportarnos entre nosotros. Porque a un nivel muy general, independientemente de que uno sea musulmán, cristiano, incrédulo, budista, lo que sea, estamos en la misma cancha viviendo todos, ¿no? Entonces, para mí, claro, desde mi perspectiva es muy importante esa parte del libro, ¿no? Ese cómo vivir en una sociedad, esas buenas acciones, cómo llevarlas a cabo. Pues yo relaciono buenas acciones con el cumplimiento de estas normas o preceptos coránicos. ¿De qué manera relacionarnos con los demás? Hay una manera de relacionarnos con Allah, que es a través de la adoración, y después una manera que serían las buenas acciones de relacionarnos con los demás. Pero claro, esa es mi perspectiva. Yo estoy más afincado, más dirigido a eso, y tú, por ejemplo, te diriges más o enfoca la perspectiva desde otro enfoque. Pero es curioso que todo es con el mismo libro y un libro así de chiquito, porque el Corán, que son 300 páginas, no llega, ¿no? Sí, sí, y un libro chico es un libro que se repite bastante, ¿no? Lo que es Y importante. encima se repite bastante. Se repite bastante, pero siempre en cada repetición hay un término distinto, hay una finalización un tanto ahí cambiada para realmente expresar un concepto desde distintas perspectivas para que quede bien claro. Esto es algo que se nos escapa porque se repite mucho el Corán, pero no se suele repetir con los mismos términos. Es decir, la frase se repite, pero siempre cambia algo en la propia ayat o en el contexto, en el pasaje donde aparece. Es muy curioso, subhanallah. Pero bueno, al final buscamos eso, ¿no? Nos quedamos en las palabras de Allah, en su revelación, y desde ahí eh, es que nos movemos e intentamos tirar hacia adelante. Entonces, hermano, tú eres un superviviente del, iba a decir, El de la sistema. religión islámica. No, bueno, todos tenemos un camino. Hay gente que se da cuenta de una serie de cosas, otros que no, ni siquiera se plantean que haya un mundo más, además de la religión islámica. Y yo encuentro que es una pena, pero es algo que el Corán lo señala en muchas ocasiones, ¿eh? El Corán dice que la mayoría de gente no cree, que la mayoría de gente no reflexiona, y eso evidentemente no lo pienso como que yo o tú estamos en ese grupo, en esa élite, ¿no? De elegidos, que sí que reflexionamos y que no, pero que está claro que hay que acercarse a la letra de la revelación, por lo menos para intentar estar en el grupo de los buenos, ¿no? Pero si nos Es vamos que fuera de la letra, estas personas, a ver, estos líderes religiosos, ¿no? Por llamarlos de alguna forma, son algo así como intermediarios, se interponen entre la persona y Dios de tal forma que acaparan toda la atención. La gente incluso creo que el acto de idolatría, ¿no? De shirk más común entre sí, los sí, sí. musulmanes es el de es hacia el imam, ¿no? Dice, ahí viene el sheikh fulano, uy, bueno, todos tranquilos, hablemos de Islam, ¿no? Hagamos mejor el rezo, ahora que vino el imam, que me vea que lo aprendí a hacer bien, ¿no? Se fijan, calculan la medida, ¿no? Ya. Hablan de otra forma, obviamente, con el imam,
se llevan todos bien y son todos santos, cuando se van y mancha, cambia, ¿no? Es todo distinto. En la casa la persona es otra, es como las mujeres se las critica mucho porque se ponen el hijab en la puerta de la mezquita para poder entrar, Ya, ¿no? Cuando llegan a la esquina de la mezquita se lo sacan. ya. Y bueno, ahí uno ve toda esta cuestión de, eh, a ver, hacer las cosas no por Dios, sino por el imán, o por la comunidad, que no te juzgue la comunidad, ¿no? Que no te vea nadie haciendo los haram. O Sí, sea, no, no Dios, los es un musulmanes que pensamiento, esto es un pensamiento muy, muy, muy judío, ¿eh? O sea, esto en las comunidades judías pasaba muchísimo. Este miedo a los rabinos, a la comunidad, que me van a excluir, me van a mirar mal, lo hemos heredado un poquito también. Eh, Fíjate lo diferente que debía ser la vida de los beduinos, la vida en el desierto y en qué lo han convertido, subhanallah. O sea, en qué se ha formado o hemos caído en lo mismo que han caído el resto de religiones. Y precisamente mira las veces que Allah nos señala en el libro, nos habla de la gente del libro, de los cristianos, de los judíos, precisamente para que aprendamos de esos errores que ellos han cometido y, o sea, y con esa intención de que nosotros después no los cometamos. Y resulta que no solo hacemos lo mismo, sino que peor aún. Subhanallah, peor aún, peor. mira, fíjate, yo ayer leyendo el Corán me di cuenta de algo, este, que, ¿qué sura estaba leyendo? La sura de los rebaños. No, no estaba en esta, estaba en... ¿Cuál fue la sura que vi? La otra, creo que era el Báqara. Bueno, no importa, en una sura dice el Dios lo siguiente, la mesa servida, eran los primeros versos de la mesa servida donde habla de la purificación, del rezo, ¿no? Y dice, Dios no quiere hacerles las cosas difíciles, ¿no? Fíjate cómo Dios es como si te pusiese una mano en el hombro diciendo, esto lo hago por vos, es por tu bien, ¿no? Discúlpenme si esto les genera algún tipo de dificultad, ¿no? La purificación que nos está diciendo que es para nosotros, para un rezo que es un bien para nosotros, ¿no? Y con qué facilidad las personas te vuelcan una cantidad así de volúmenes, de cosas que no tenés que hacer, que son ilícitas, y de imposiciones, ¿no? De obras buenas, pero impuestas, ¿no? Sí, Este, se las sacan de la manga, además. Todo eso se lo sacan de la manga. Que es un poco lo que han hecho los judíos con el Talmud, que tienen sus libros que no son más que eso, tradiciones y opiniones de sabios que las han santificado y las presentan como palabra de Dios o las ponen a la misma altura que la palabra de Dios. Yo miro muchos trabajos de rabinos y los rabinos prácticamente no te hablan nada de la Torá. El rabino te coge tal vez un versículo o a veces medio versículo y después ya te empieza a hablar del Talmud. Lo hace para arrancar y después ya te habla del Talmud, te habla de aquel gran rabino, de aquel otro que hubo y ya se van ahí por la rama. Y sucede un poco lo mismo, ¿no? La revelación siempre en todas las religiones, incluida la islámica, la revelación, la palabra de Dios, la tienen como ahí, como casi un punto de referencia, un punto de apoyo para lo que ellos después quieren soltar o quieren desarrollar, ¿no? Pero no se tiene en cuenta, no hay una profundidad. Por eso después salen aquellas teorías de que no está completo, que necesitas el hadith para poder entenderlo, las teorías de la abrogación y todas estas historias que evidentemente se contradicen cuando uno hace una lectura profunda del libro. Bueno, hermano, llevamos casi una hora y media, llevamos, ¿eh? Eh, última cosa, sí, ¿no? sí, sí, di, hermano. Es un recuerdo que no se recuerda, se recuerdan otras cosas. Repite, por favor, que no se ha escuchado bien.
el Corán es un recuerdo que no se recuerda porque se recuerdan otras cosas. Inshallah. Inshallah. Subhanallah. Sí que es Ese es el verdad. problema, Sí, ¿no? sí que A es mí verdad. me pasa en Ramadán sobre todo, ¿no? Yo quería encontrarme con los significados de las suras, pero no podía porque valía más recitar algo que no sabía yo lo que significaba. Ya. Las letras tienen sus hasanat, ahora lo que uno incorpora en el corazón, no. No. Eso es bidá. Eso es, lo consideran pues como prohibido, que solo el grupito de turno, el clero, tiene acceso a esa revelación, ¿no? Cuando lo único que hacen es repetir lo que ha dicho el clérigo de la generación anterior. Bueno, hermano, Tricorder 22, vuelvo a dejar aquí abajo la casilla de descripción del vídeo el canal de este hermano, Yamil Deep. Hermano, muchísimas gracias. Inshallah no va a ser la última vez que hablemos. Vamos a trabajar juntos en el sentido de que vamos a darle cada uno una perspectiva a pasajes del Corán, que antes lo prepararemos nosotros, si te parece bien, y después hablaremos sobre temas, conceptos y pasajes del Corán, porque la verdad que tú eres una persona que se nota que profundizas muchísimo, tienes, Allah subhanahu wa ta'ala te ha dado mucho conocimiento, mucha sabiduría, y me parece que van a salir cosas muy interesantes, hermano, inshallah, con tus charlas, inshallah, hermano. Inshallah. Bueno, muchas gracias por No, la gracias a ti, videollamada. hermano, gracias a ti. Por favor, echarle un vistazo al canal del hermano. Vais a ver que es muy interesante. Hace poquito que lo he empezado, pero vamos a intentar dar ahí el apoyo y aprender de todos los temas que desarrolla el hermano, que son muy interesantes. Son reflexiones muy, muy, muy interesantes. Barakallahu fik, hermano Yamil, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, inshallah, que ya vendremos con ya algún tema más específico, ¿vale? Dale, Venga, dale, dale. assalamu alaikum, hermano. Fuerte abrazo. Salam wa rahmatullah. Un abrazo.